¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, tenemos un video algo interesante, un video que pues tenía que haber hecho desde hace mucho, chicos, ya que es un video pues técnicamente inicial, se puede decir, y es que les mostraré cómo sacar todos los mutantes secretos que hay en Mutants Genetic Gladiator, chicos. Ya saben, esos mutantes pues que tienen una raza especial, por así decirlo. Ahí como lo están viendo, aquellos que tienen ese fondo verde y pues como dice literal el enmarcado, son mutantes secretos, ya que estos mutantes son únicos en la modalidad de que necesitan obligatoriamente 2 mutantes específicos para obtenerse, chicos. Así que en total en el juego hay 11 mutantes secretos. Ya saben que el juego tiene categorías, razas, como se le podríamos decir, secretos, legendarios, heroicos, hibridables y exclusivos, y otros más que obviamente pueden estar en la misma categoría, pero que tienen distintos nombres. Como iba diciendo, hay 11 mutantes secretos en el juego, 11 hasta la fecha. Y les recuerdo que obviamente yo sé que necesitarán algunos que sí para hacer misiones, otros para bingos, porque todos obviamente son pertenecientes a un bingo y a algunos les hará falta. Y por eso el día de hoy será un video introductorio a cómo sacar todos estos mutantes secretos, ya que cada uno de ellos posee 2 hibridaciones diferentes, pero que las 2 llevan a lo mismo. También, chicos, les recuerdo que si este video es muy apoyado, les subiré un top de los mejores mutantes secretos actualmente de MGG. Principalmente lo hago para esto y obviamente para una guía inicial que pues no subí en mis inicios del canal, pero que obviamente nunca es tarde para este tipo de cositas. Así que, ojo, les diré cómo sacarlo, y si quieren obviamente tenerlos todos, les recomiendo hacerlo en el orden como les voy a decir, porque obviamente hay algunas hibridaciones que vas a necesitar de uno de los secretos, y obviamente pues seguir una cadena sería realmente bueno. Así que sin más nada que decir, chicos, obviamente hablemos del primer mutante secreto, chicos. Es el Bucci, chicos. Ahí como ven en la imagen, para sacarlo hay 2 hibridaciones como en todos. La primera, y la que yo recomiendo, es la del Zomborg con el humano pérfido, que es la más rápida de las 2, ya que la segunda te pide Marciano Errante y el Tutti Viscosi. Les recuerdo que todos allí son mutantes hibridables, mutantes iniciales, así que obviamente no será muy difícil de obtener el Bucci. Y ok, antes de continuar, les recuerdo que obligatoriamente necesita estos padres válidos. O sea, ustedes pueden usar estos padres válidos y meterle estrella de bronce, plata u oro, y es para sacar el Bucci. O sea, no hay otra hibridación aparte de estos padres válidos y de los que les voy a mostrar. O sea, no pueden alternar uno, no pueden alternar otro, no. Estos son los padres obligatorios. ¿Que si existe el 100% en esta hibridación? No, pero tiene un porcentaje bastante alto. Puede ser desde un porcentaje que no está confirmado al 100% de lo que es un... para ver, ¿cómo es? Desde un 82% y puede bajar hasta lo que es un 64%. Depende de tu nivel del hibridador. Se resta el porcentaje, ¿por qué? Por el tema de los inusuales. Así que, ok, ahí vieron la hibridación del Bucci, chicos. La segunda hibridación, el siguiente mutante secreto, estamos hablando de la muñeca diabólica, chicos. Ahí como ven, la primera hibridación para obtenerla, si quieren, les recuerdo, pueden usar cualquiera de las 2. Las 2 tienen la posibilidad de darte a ese mutante secreto. Ahí como ven, el Necrodragón con Ractoide sería la primera hibridación. Y una segunda hibridación donde ella puede salir es la de Bucci con humano pérfido. Obviamente yo les recomiendo hacer la segunda porque es la que menos toma tiempo. Así que la primera no tarda mucho igual, pero la segunda es mucho más rápido en el tema de tiempo, de hibridación. Así que también les hago una recomendación. Directamente pasamos al
tercer mutante secreto, chicos, que es el Capitán Mecano. Creo que la mayoría conoce, diría que incluso el favorito de muchos, ya que pues para iniciar en el juego cuando estaba presente un reactor, pues si te tocaba era lo mejor. Así que chicos, ahí como ven, primera hibridación, lo que es el marciano errante con la androide, te puede salir allí. Y la segunda hibridación donde te puede salir es la de muñeca diabólica con el Buchi. Obviamente la recomendable sería la segunda. La primera no demora mucho, pero sí tarda lo suyo, así que pues principalmente las dos sirven. Las dos pueden demorar casi el mismo tiempo, aunque la primera depende de un golpe de suerte si te puede durar poco o mucho. Chicos, el cuarto, ¿no? Que sí, cuarto mutante secreto, chicos, el Ignos. Ahí como ven, la primera hibridación que puede servir para obtenerlo es la de la Parca, la mítico con Necro, y el Deus Ex Machina. Obviamente, esa primera hibridación no la recomiendo nada porque demora demasiado. Pero ahí tienen la segunda, donde es combinar Buchi con el Capitán Mecano. 100% recomendable, esa no demora mucho a comparación de la primera que, ¡waf!, se echaría todo el tiempo del mundo. Aunque, pues, es más fácil que tengan los primeros mutantes que estos segundos que están viendo, pero recomendable la segunda hibridación, si quieres obtenerlo algo rápido. Vamos por el siguiente mutante secreto, chicos, Capitán Osamenta. Disculpen si no estoy hablando mucho de los mutantes, pero obviamente con ustedes ver la imagen pueden ir a verlos. Capitán Osamenta, el necro con fortalecimiento. Ahí como ven, una parte de la hibridación para obtenerlo es el caballero nórdico con necro dragón. Sirve bastante. Y la segunda, el anterior mencionado, Ignos, con el Capitán Mecano. Aquí obviamente las dos sirven, o sea, las dos tienen unos tiempos bastante similares, así que pueden usar cualquiera de los dos, aunque la primera, bueno, tarda un poquito más que la segunda, no lo olvidemos. Luego tenemos, chicos, a una de las waifus, la Intersectrix. Está, bueno, mutante secreto, ya vamos por el sexto o el séptimo, ¿no? Bueno, ella es sable con cyber, debilitamiento. La primera hibridación para poder obtenerla es la del Gandolfus con el Deus Ex Machina. Obviamente esa hibridación no la coloquen porque también se demora un tiempo. ¡Guau! Increíble. Aunque todo el mundo creo que la obtuvimos por primera vez así. Y luego tenemos la segunda hibridación, que es la muñeca diabólica con el anterior mencionado Capitán Osamenta. Así que la segunda sería la más recomendable. La primera ni lo intenten porque tarda demasiado. Vamos con el siguiente, chicos, el Horus. Creo que unos que muchos conocen porque obviamente lo ven como jefe de campaña. Ahí como ven también tiene dos hibridaciones. La primera como ven es la del Xegnos con el Sightling. Y la segunda, el Señor del Abismo y el Darkus o Dracus Nobilis, el dragón. Creo que uno de los mutantes secretos que más odio sacar porque cualquiera de las dos hibridaciones se toma un tiempo como no tienen idea. O sea, si no tienes hibridadora 3 para sacar al Horus, hay que llorar. Hay que llorar porque sus hibridaciones tardan día y cacho o 2 días incluso. Así que obviamente la recomendación pues sería la de arriba. Pero las dos hibridaciones igualmente son un dolor de cabeza en cuanto a tiempo que demoran. Así que pues la más recomendable sería la de arriba. Hay diferencias de algunas horas, pero aún así tomaría mucho tiempo. Así que pinche Horus, ¿cómo te odio? Cuando lo tuve que sacar, Nambri me falló como 2 o 3 veces. Un desastre total. Luego continuamos, chicos. Aquí tenemos, creo que el más solicitado de todos, lo que es el Devorador, porque tiene una muy buena línea de bingo. Y de hecho es una línea pues bastante free to play. O sea, si vas iniciando en el juego, es una línea que tú puedes hacer hibridando. Es en la investigación número 2, ¿no? O la 3. Bueno, Devorador, ustedes lo localizarán fácil, galáctico con necro. Y allí tienen la hibridación, chicos. Obviamente una es la de el aniquilador con el Sonborg, que obviamente es la que se recomienda bastante, porque la segunda pues te pide astromago y muñeca diabólica. Y dudo que pues al inicio del juego alguien posea al astromago. La segunda demora mucho menos. No, creo que dura el mismo tiempo que la primera, pero obviamente pues nada mejor que usar el aniquilador con el Sonborg para pues obtener el Devorador y obtener pues esa línea de bingo de oro para aquellos que casi la finalizan.
Ya vamos por aquí finalizando Capitán Perla Negra, chicos. Este secreto obvio, Necropon Galáctico, que ahí están viendo sus dos hibridaciones, chicos. La primera, pues Capitán Osamenta, un mutante secreto, y el Devorador, el que acabamos de ver. Y como segunda hibridación tiene es combinar la Banshee Guerrera con el Marciano Errante. Así que cualquiera de las hibridaciones obviamente funcionan. ¿Cuál recomiendo? Pues la primera, aunque la segunda creo que tampoco se toma mucho tiempo, así que, pero obviamente en recomendación la primera sería la ideal para sacar al Capitán Perla Negra, chicos. Penúltimo, creo que este es el penúltimo o último secreto. No, perdón, penúltimo secreto, chicos. Cyber Babosa. Este es un secreto que muy pocos conocen. Así de malo es. Es Cyber Galáctico con herida. Ahí están viendo las dos hibridaciones, chicos. La primera que es ese Ignos, mutante secreto. Y el Capitán Perla Negra, que lo acabamos de ver. Y como segunda opción, pues puedes combinar Colossus, el de hibridación, con el Sightling, el pulpito, el de los tentáculos, mejor dicho. Obviamente aquí se dice, obviamente lo recomendable es hacer la primera, que toma el menor tiempo posible en comparación a la segunda. Ok, chicos, y el último secreto, allí lo están viendo en pantalla, chicos, lo que es el Mantidroide. Obviamente un mutante que es una mantis, no tiene muchas formas que digamos, pero Mantidroide también es conocido porque pues en sus tiempos digamos que se podía identificar como el mejor secreto. Actualmente habría que comprobarlo. Les recuerdo que después de esto haré un top. Y ahí están viendo sus dos formas de hibridarlo. Obviamente lo que es el Rashaka, el tigre hibridable, con lo que es el humano pérfido. Y como segunda opción, pues la Intersectrix con el Horus. Así que obviamente la mejor forma de sacarlo sería la primera. Mi recomendación obviamente sería hacer la primera hibridación para poder obtener al Mantidroide. Así que, chicos, aquí hemos visto cómo sacar de dos maneras a los 11 distintos mutantes secretos en el juego. Ya saben que los mutantes secretos actualmente, pues si ya eres un Evo ya alto para hacer platinos, pues ya dejan de ser una opción, pero igualmente van a tener su top. Pero como les digo, son importantes para Bingo, porque obviamente aquí Mantidroide ven que tiene una línea de oro. El Devorador, como he dicho, aquí tiene su línea de oro, que es una línea free to play. O sea, si vas iniciando, te lo dan en campaña y los demás se hacen hibridando. Y bueno, obviamente los otros mutantes secretos, pues están en Bingos, pues ya intermediarios, que ya, bueno, irán reconociendo con la formita. Pero ya ahí más o menos se pueden identificar en el juego. Y como les he mencionado, ahí tienen la forma de obtenerlo. Y disculpen que obviamente esto es un video introductorio para aquellos que quieran sacar esos mutantes secretos, porque ya las misiones en el juego al inicio te los piden para obtener un poco de oro, aunque no te dan ni una pista de cómo obtenerlo. Aunque también tú con colocar quiero este Buchi Padres Válidos en GG en Google te aparece. O sea, tampoco es que sea muy difícil. Simplemente había que hacer una búsqueda normal. Y también, por supuesto, tienen la página web de Mutodex en GG, donde tiene pues todo este tipo de combinaciones. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like para subirles el top de los mejores mutantes secretos, para ver cuál de ellos sería el que más vale la pena, o varios de ellos cuáles valen la pena. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga,